Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:07. Saludamos a la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social. Abogada Borja, el día de ayer hubo marchas en todo el país con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay preocupación por su futuro. Hay evidencias de que los fondos de salud y pensiones se van agotando. Los montos que se tienen estimados, y de acuerdo con informaciones del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, están en el orden de unos $200 millones para el Fondo de Salud, cifra absolutamente insuficiente, y aproximadamente $6.000 millones en el Fondo de Pensiones. Parecería mucho, pero hay una gigantesca carga que va incrementando día a día o mes a mes, cada vez que se paga a los jubilados, el déficit que se acumula en este presupuesto, sobre todo con una visión actuarial del seguro social. El gobierno muy pocas decisiones ha tomado con respecto al IES. Hemos visto algunos cambios de fichas allí que se han movido en la organización del Consejo Directivo, pero nada más. Y una de las pocas respuestas concretas que ha dado es hacer algunos aportes relativamente pequeños, siempre hablando en cantidades relativas. Y el último, ofrecer unos $300 millones para alimentar el Fondo de Salud en pagos que se harán hasta el mes de diciembre, que tampoco significa una solución definitiva, ni mucho menos, solamente un alivio temporal. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre qué está haciendo concretamente el gobierno de Guillermo Lasso, qué propone con respecto al IES y cuál es su situación. Licenciado Gustavo, un saludo para toda la audiencia y por supuesto muchísimas gracias por la invitación. Usted en la pregunta que me acaba de formular mencionaba varios aspectos. El primero de ellos, que fue el último aspecto que usted mencionó y que lo voy a abordar en este momento, era qué está haciendo el gobierno sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué propuestas tiene? Y aquí debo decir con mucha preocupación que el gobierno ya ha superado el primer año de funciones, el primer año de su mandato. Ha realizado algunas propuestas sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso a través de su anterior representante en el Consejo Directivo del IES, el economista Francisco Cepeda, quien el año pasado señalaba que más o menos en abril de este año presentaría un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social al Ejecutivo, exclusivamente respecto del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, que como usted señalaba, es uno de los fondos administrados por el IES que en este mismo momento presenta varias dificultades, a pesar de que el día de ayer el actual director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señalaba que la situación del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES es saludable. Eso es lo que él señaló en una entrevista el día de ayer. Habría que verificar realmente todas las cifras y recordar sobre todo todos los impactos que ha sufrido el seguro de invalidez, vejez y muerte del IES para llegar a determinar una conclusión de esta naturaleza. Pero volviendo al punto central, me parece que se ha enunciado simplemente una serie de planteamientos, pero no hay algo concreto, no existe como una propuesta concreta materializada respecto de alguna reforma, que obviamente se requiere reformas legales a la Ley de Seguridad Social en varios aspectos. Uno de ellos, lo que pasa justamente con el seguro de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no hay algo concreto. De otro lado, lo único que sí se puede denominar de esta manera como una acción concreta es lo que ha pasado en este año respecto de varios valores que se han entregado al seguro de salud individual y familiar del IES por concepto de algunos tramos de la deuda histórica del Estado con el seguro de salud. El gobierno va dejando una lectura de ir apagando pequeños incendios, para decirlo metafóricamente, pero no se vislumbran salidas que garanticen en el mediano y el largo plazo sostenibilidad, sustentabilidad para el IES.
Efectivamente, y eso lo resalto como una gran preocupación. Realmente hasta este momento no se evidencia que haya una planificación, un entendimiento de parte del gobierno, del presidente Guillermo Lasso sobre las formas como enfrentar la situación de la institución. Y si a eso se añade que en este mismo momento está en funciones su tercer representante en el Consejo Directivo del IES en todo lo que va de su periodo gubernamental, no ha cumplido ni 2 años en funciones del presidente Lasso y ya ha contado con 3 representantes en el Consejo Directivo, y esto genera una inestabilidad total en la institución. En este mismo momento, pues no sé cuál vaya a ser la duración en funciones de su tercer representante. Realmente lo que se esperaría es que no haya nuevos cambios, haya una cierta estabilidad en la institución, porque esto también genera impactos en la administración como tal, porque vemos que se cambia a cada momento a la persona que ocupa la dirección, el cargo de director general de la institución, pero en general lo que sí le puedo decir es que veo con mucha preocupación que no hay planteamientos concretos y sobre todo acciones principalmente concretas, salvo en este caso de los pagos que se han realizado al seguro de salud individual y familiar, que son, como le dije, algunos tramos de la deuda del Estado con este fondo administrado por el IES, pero también corresponde a devoluciones del IVA. Y tomando en cuenta también cuál es el monto, la dimensión, la magnitud de la deuda del Estado, que supera, de acuerdo con la información de la propia institución, al menos con el seguro de salud, los 4.600 millones de dólares, son valores muy, muy pequeños realmente. Claro que sí es algo que en alguna medida puede ser resaltado porque ningún otro gobierno ha reconocido y ha entregado valores por concepto de esta deuda, pero es algo que debe continuar y se esperaría que todos estos procesos de determinación de la deuda del Estado con el seguro de salud continúen, tengan una permanencia y lleguen a resultados efectivos, porque esto de alguna manera le permite un alivio a las finanzas de la institución. La falta en el caso de respuesta de que no se vislumbren soluciones de magnitud dan pábulo a esas visiones un tanto apocalípticas de las cuales hablan los dirigentes sindicales, que a veces parecen fantasiosas, pero que en realidad tienen asidero cuando se ve de que no se implementan acciones concretas, no se toma la sartén por el mango por parte del gobierno para solucionar la crisis del IES. Los sindicalistas dicen que lo que se intenta, que las intenciones del gobierno son asfixiar al IES para, ante una eventual debacle, privatizarlo. Bueno, sobre este último aspecto relacionado con una posible privatización, es muy importante resaltar el marco constitucional vigente. La Constitución, que está vigente desde el año 2008, dispone en su artículo 367 que el sistema de seguridad social es universal y público y que no podrá ser privatizado. Hay una prohibición expresa en la Constitución. Si hay algún planteamiento de una modificación a esta prohibición expresa de la Constitución, pues será la Corte Constitucional a quien le corresponda determinar la vía, si debe pasar a través de una enmienda o una reforma. Señalan los dirigentes sindicales de que con esta tercerización de servicios, que dicho sea de paso ha acumulado una millonaria deuda del IES con los proveedores externos, es ya una forma de privatización? No es como tal una forma de privatización, en esto hay que tomar en consideración cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la Constitución. La Constitución dispone que este sistema estará conformado por el Ministerio de Salud Pública, por las unidades médicas, en este caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque esto parte de una red pública de salud de la que forma parte el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en alguna medida el ISFA y el ISPOL, como otros institutos de seguridad social que también tienen componentes de salud como tal, por denominarlo de alguna manera, pero también hay una red complementaria que está conformada por entidades de salud del ámbito privado.
Entonces, partiendo también de un principio que en alguna medida puede ser considerado de esta manera de eficiencia, si no hay la suficiente capacidad en las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se puede generar derivaciones, porque es algo que también está permitido por la normativa, por la Ley de Seguridad Social, que también hay que agregar que es una norma que está vigente con anterioridad a la Constitución, está vigente desde el año 2001. No es una forma como tal de privatización, es simplemente una manera en la que si no se tiene una capacidad suficiente, pues se puede generar estas derivaciones. Pero la realidad que tenemos es que las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no están operando en su totalidad al 100%. Entonces, porque no se les ha dotado de los recursos necesarios para el mantenimiento, para contar con los insumos médicos suficientes, con los medicamentos y para evitar un escenario en el que no se brinde los servicios, en este caso las prestaciones de salud a los afiliados, se generan estas derivaciones y con esto se provoca doble o una duplicidad de costos para el seguro de salud individual y familiar, porque tiene que mantener estos dos valores. A manera de ejemplo, abogada Borja, quisiera con su ilustrado conocimiento sobre el IES que nos describa una de estas facetas que tiene esta crisis del IES, que es la escasez de medicamentos. Conocemos, y esto de fuentes de primera mano, de fuentes que conocen a fondo, que están incluso dentro de ciertas mesas de negociaciones, que el IES al momento suple menos de un 20% de las necesidades en medicamentos, que hay graves problemas desde el Ministerio de Salud y del propio IES, incluso para el manejo de inventarios, y es parte de una situación enredada, en la cual confluyen además poderosos intereses, incluyendo aquí el sector privado, las organizaciones, las compañías farmacéuticas que inciden en todo este tema, que se convierte en un gran embrollo sin solución. Sí, sobre este punto, yo me permito señalar que hay varios informes de la Contraloría General del Estado, que es uno de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los que se señala que no hay sistemas tecnológicos lo suficientemente óptimos y articulados para generar un control de todo lo que ingresa a la institución, en este caso, por ejemplo, medicamentos, insumos médicos, y contar con procesos y con mecanismos para verificar que estos medicamentos pues lleguen efectivamente a ser destinados para los fines que están previstos. Usted en esto, y aquí también quisiera comentarle a usted, y perdona la interrupción, de que sí, conocemos que el Ministerio de Salud ha recibido una donación del sector privado de la compañía La Favorita, una de las más rentables del país, que tiene Supermaxi aquí y otras empresas, de su software, compartiendo su software para el manejo de inventarios. ¿Qué de diferente puede haber en cuanto al manejo de los supermercados en el país? Me refiero al manejo de inventarios con lo que pueden ser los inventarios de medicinas en los hospitales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa incapacidad del sector público para resolver estos problemas? Bueno, en este caso específico sería, de acuerdo a lo que usted me está comentando, una decisión para el Ministerio de Salud Pública como tal. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad muy aparte del Ministerio de Salud Pública. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública como ente rector en materia de salud emite directrices en términos generales sobre el ámbito de salud, no se debe perder de vista, dejar de lado que el IES es una institución autónoma y todas las decisiones como tal pasan a través de sus órganos, comenzando por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero lo que sí me parece muy importante es que
hay, como le digo, varios informes de la Contraloría en los que se señala que hay muchas irregularidades, muchas ineficiencias en la institución. Usted hacía referencia justamente a este particular, porque en el sector público como tal debe haber toda esta serie de ineficiencias, porque no se implementan los mecanismos necesarios para poder controlar todos estos particulares y evitar situaciones como la corrupción, que es algo que afecta en gran medida al seguro de salud individual y familiar del IES. Yo le escuchaba en esta mañana al director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que señalaba que al menos en el caso de los prestadores externos están o ya han implementado desde hace 2 semanas un plan piloto en Cuenca y en Guayaquil de un software para controlar y evitar al máximo posible la intervención humana en los procesos de pago por las facturas presentadas por los prestadores externos. Importante sería que todo esto pueda llegar a ser implementado en todas las unidades médicas del IES, en todo el país, pero también es importante que se implementen mecanismos de control con la ayuda de la tecnología para todos estos procesos relacionados con los medicamentos, con los insumos médicos, que como le menciono, hay muchos informes de la Contraloría, pero también toda esta situación es una muestra de que no ha habido un adecuado seguimiento de parte de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para verificar el cumplimiento de todas estas recomendaciones, porque constan varios informes cargados en la página web de la Contraloría General del Estado, pero lamentablemente llegan en el mejor de los casos a señalar que ha habido tales y tales irregularidades, tales y tales ineficiencias y en general varias observaciones, pero para el cumplimiento, verificar el cumplimiento, la implementación de todas esas recomendaciones, hay muchas deficiencias y no se llega a implementar. Entonces hay varios informes de este ente de control en los que se señala que no se ha dado cumplimiento al informe número tal, y hay una reiteración de situaciones de esta índole, porque hay falencias también en los entes de control. Una situación muy compleja, un gigantesco instituto millonario, por lo menos en papeles, con tanto dinero que le debe el Estado ecuatoriano al IES. Imposible transitar por todas las facetas de estos graves problemas. Concluyamos, abogada Borja, con su opinión sobre qué grado de razón, cuánta razón tienen los sindicatos de llevar estos problemas a las calles y de exigir soluciones. Yo me permito resaltar, porque hay varios temas, no solamente la deuda del Estado es uno de los motivos por los cuales las organizaciones sindicales han decidido llevar a cabo todos estos procesos de protestas, de manifestaciones. Hay un tema que me parece que es muy importante, sin perjuicio de que, claro, esta falta de pago oportuno de las obligaciones del Estado es un problema muy significativo. Pero también hay un tema adicional que está siendo reclamado por las organizaciones sindicales, que es lo que pasa con la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que han venido señalando las organizaciones de trabajadores es que desde hace varios años no se sienten representados por la persona que está desempeñando las funciones de representante de los asegurados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí me parece muy importante este motivo de reclamo, porque hay que recordar que en mayo de este año el anterior representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, el economista Cepeda, se envió una solicitud al Consejo Nacional Electoral en la que pedía que se analice la viabilidad de poder llevar a cabo las elecciones del representante de empleadores y de asegurados y de sus respectivos alternos al amparo de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que fueron declarados inconstitucionales con efecto diferido en el año 2016. Y el Consejo Nacional Electoral dio una respuesta favorable
al economista Cepeda en mayo mismo de este año 2022, pero le solicitó que remitiera los listados de empleadores y de asegurados para continuar con la convocatoria a los colegios electorales. Según lo que señalaba y según lo que consta en un artículo de Primicias, el Consejo Nacional Electoral ha señalado que el IES no ha dado todavía contestación a este pedido de información del Consejo Nacional Electoral. Y yo veo con mucha preocupación que el día de hoy el señor director general del IES señaló que toda esta situación de la conformación del Consejo Directivo no depende del presidente del Consejo Directivo del IES. Él señalaba que todo está en la cancha, textualmente lo mencionó de esta manera, lo dijo así, en la cancha de la Asamblea Nacional. Y no es así. El IES debería o tendría que dar esta contestación al Consejo Nacional Electoral respecto de esta solicitud. Y esto es algo que está siendo reclamado por las organizaciones de trabajadores y me parece algo que necesariamente debe ser resaltado porque hay muchos problemas, muchos cuestionamientos en torno a la legitimidad de las actuaciones de los dos representantes, tanto organizaciones de empleadores como de trabajadores han solicitado que se lleve a cabo este proceso de designación de los nuevos representantes, porque la ley dispone que deben durar en funciones 4 años y vemos cómo ha llegado la magnitud de la problemática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y pareciera y realmente de esta manera lo único estable en la institución son los dos representantes que están prorrogados en funciones desde el año 2016, así se señale por una parte que renunció el representante principal de los empleadores en el 2020, en el otro caso que está desde el año 2015, lo que luego fue destituido por la Contraloría en 2018 y regresó por decisión del órgano jurisdiccional competente en noviembre del 2020. Lo cierto es que están prorrogados en funciones y a mí personalmente debo mencionarle, me parece que es algo que amerita una postura como tal y creo que es plenamente justificado este reclamo de parte de las organizaciones de los trabajadores, porque esta decisión que se llegue a llevar a cabo las elecciones de los nuevos representantes, tanto de empleadores, de asegurados y sus respectivos alternos para la conformación del Consejo Directivo del IES, creo que sería una primera decisión muy importante para generar en alguna medida un cambio, al menos una oxigenación, porque hay muchos cuestionamientos a los dos representantes prorrogados en funciones para generar una suerte de cambios en la institución, porque hace falta definitivamente una recuperación de la confianza en la adecuada administración de la institución y de a poco ir generando los mecanismos necesarios para una adecuada administración como tal, que se vea materializada en servicios y prestaciones de calidad. Entonces me parece que tiene una total justificación. Le agradecemos mucho, abogada Borja. Muchísimas gracias. La abogada Patricia Borja es experta en materia de seguridad social. Son las 8:30.